Quiero que nos vayamos al libro de Salmos 119, 11, perdón. Voy a tratar de ser breve, sé que la temperatura hay mucha humedad. Amén. Quiero continuar esta mañana hablando acerca de el lenguaje de los entendidos. Quiero terminar esta mañana, pero quiero mezclarla con algo que el Señor me ha estado hablando. Y quiero ser bien breve en esa parte y poder expresar lo que el Señor me ha estado hablando, me ha estado mostrando. Decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Diga conmigo: en mi corazón. Dígalo: en mi corazón. Los dichos son las palabras del Señor. O sea, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Terminaba la predicación el domingo pasado hablando del tópico número 4 acerca de que los entendidos aplican correctamente la palabra. Y creo, hermano, que estamos viviendo tiempos en donde tenemos que tener mucho cuidado en creer que estamos aplicando la palabra, pero realmente no la estamos aplicando correctamente. Y nuestro país, nuestra nación Honduras, nos hemos estado viendo muy afectados por el hecho de que queremos hacer ver nuestros derechos y nuestros deberes, pero no queremos ver el derecho y el deber de los demás. Y creo que es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado antes de estar con una parte y estar en contra de otra parte. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la clave aquí no es aplicar la palabra para lo que a mí me corresponde o lo que me conviene, sino aplicar la palabra para no pecar en contra de Dios. ¿Escuchó? Porque muchas veces aplicamos la palabra, pero no me importa si la palabra toma un efecto en contra de otro. Pero ese no debe ser la perspectiva del cristiano, del creyente. Nuestra perspectiva es aplicar la palabra, pero para no pecar contra Dios. Y yo no digo que tenemos que pelear nuestros derechos. Claro que sí, nuestros deberes tenemos que pelear por ellos, pero siempre y cuando no pequemos en contra de Dios. De hecho, el Señor nos dice: la venganza es nuestra. La venganza es de Él, perdón. La venganza es mía, dice el Señor. Yo pelearé por ti. Entonces, hermano, como parte del lenguaje de los entendidos, nosotros tenemos que aplicar correctamente la palabra. No tomar un texto para justificar mi error o para justificar mi condición. Y en la iglesia muchas veces estamos llenos de gente que toma la palabra no para aplicarla y no pecar contra Dios, sino que la toman para aplicarla como le conviene a su vida. Es como el que está en pecado cualquier cosa, se justifica en que el Señor nos ama, en que Él me perdona. Y yo digo que eso no es que está malo, está bien, pero el pecado, hermano, es pecado y Dios no tolera el pecado. Por poner un ejemplo desde una perspectiva. Es por esa razón que yo le recomiendo que no viva la palabra por emoción. Aplique la palabra, lo sienta o no lo sienta. Tenemos que vivir la palabra, hermano, lo sintamos o no lo sintamos. La palabra de Dios pierde su esencia cuando la limitamos a un tiempo. La palabra de Dios pierde su esencia cuando la limitamos a un sentimiento. Mucho menos pierde su esencia cuando la limitamos a una excusa o a algo que lo utilizamos para justificarnos. Ahí la palabra pierde su esencia. Ahí la palabra pierde el sentido por el cual es realmente enviada. La palabra tiene la capacidad de cambiarnos a nosotros y de transformar a nuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Es por eso, hermano, que tenemos que aplicarla correctamente, porque si no la aplicamos correctamente, eso va a repercutir en nuestra generación. Conozco muchas personas que el abuelo tuvo 5 mujeres, el hijo tuvo 5 mujeres y los nietos van por el mismo camino. ¿Por qué? Porque tal vez le hicieron ver de que no es bueno que el hombre esté solo, pero con un argumento o con un fundamento incorrecto. Ahora bien, hermano, cambiar a alguien que por años tiene una forma, eso es algo que realmente solo Dios puede hacerlo. Pero escuchen bien, cuando Dios lo hace de verdad. Y eso es algo que nosotros también tenemos que entender, que Dios siempre nos va a demandar a que apliquemos la palabra de una manera correcta. El poder de la palabra de Dios está disponible y se manifiesta cuando realmente lo creemos. El poder de Dios, hermanos, se manifiesta cuando realmente nosotros le damos el lugar que a Él le corresponde. El problema muchas veces es que creemos en Dios, pero creemos que Él hace las cosas a nuestra manera, y ahí el efecto de la palabra se pierde, porque no debería de ser de esa forma. En el libro de Salmos nosotros miramos que dice en este caso el salmista, que Él envía su palabra. Él envió su palabra y los sanó. Escuchen bien, hermano. La razón por la cual Dios envía la palabra es porque Él quiere que ésta tome el efecto que debería de tomar. La pregunta es, ¿por qué la palabra no hace el efecto que debería de hacer? Porque nosotros la limitamos a un sentimiento, a un tiempo y muchas veces a una condición humana. Entonces, cuando entendemos que el lenguaje de los entendidos, valga la redundancia, tiene mucho que ver con el aplicar correctamente la palabra, nos damos cuenta, hermano, que si no hemos visto los resultados de la palabra es porque no hemos hecho las cosas como deberíamos de hacerlas. Y esta semana Dios me hizo ver mucho. Yo siempre le pido, oro al Señor, realmente oro mucho por Santa Rita, oro por la iglesia. Pero escuchen bien, hermano, mi oración no es tanto, Señor, cuida a la iglesia, sino que, Señor, revélate a la iglesia. Porque usted no necesita que solo Dios lo cuide, usted necesita que Dios se revele a usted. Estaba escuchando yo el mensaje que prediqué el domingo pasado, que por cierto ya está en la página de YouTube de la iglesia. Y realmente nosotros creemos que Él es nuestro Dios cuando estamos en escasez. Él también es nuestro Dios cuando estamos en abundancia. O sea, Él es nuestro Dios. Pero ¿por qué les digo eso, hermano? Porque si Él es mi Dios, la palabra tiene que llevar consigo un efecto. Si Dios envía la palabra para que seas sano, tú tienes que ser sano. Si Dios envía la palabra o nosotros la enviamos por la fe, esa palabra tiene que tomar efecto. Dice la palabra que la misma palabra no regresa vacía, sino que debería de cumplir el propósito por el cual es enviada. Entonces, hermanos, Dios está interesado en cumplir su palabra. Dios está interesado, hermano, en que nosotros realmente experimentemos su palabra. Dios está interesado, escuchen bien, hermano, en que lo que nosotros declaremos por la fe se cumpla. Pero es importante que como hijos de Dios seamos entendidos que debemos de aplicar la palabra de Dios correctamente. Y quiero que nos vayamos al libro de Salmos 107, 19. Salmos 107, 19. Y esta mañana, hermano, no quiero que de repente entremos en tensión, pero sí esta mañana estoy dirigido a poder desenmascarar ciertas influencias que la iglesia tiene. Pero quiero que leamos Salmos 107, 19. Y esta es una palabra de Dios para nosotros esta mañana. Angustia no solamente es escasez. Hay mucha gente que tiene dinero y está en angustia. Pero miren qué hermoso. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. Diga conmigo angustia. Dígalo, angustia. Dice, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Sí?
Esa es la versión antigua. Diga conmigo, Él me libró de la ruina. Dígalo, Él me libró de la ruina. Dígale que es a la par, Dios te ha librado de la ruina. Iglesia, tome esa palabra. Dios nos ha librado de la ruina. Él nos ha librado de las aflicciones. Pero escuchen bien, crean esa palabra, tomen esa palabra y vivan esa palabra. Amén. Ok, número 5. El que es entendido es un ser espiritual que entiende al carnal, entiende al almático, pero él entiende que no puede ser así. Decía el apóstol, me hago a los débiles, pues hay que entenderlos y hay que hacernos débiles muchas veces como ellos para poder entenderlo. Pero escuchen bien, hermano, lo que es espíritu, lo que es carne. Nosotros tenemos que entender que cuando las cosas se quieren manejar emocionalmente, no podemos decir que Dios va a obrar de una manera efectiva. Si hay algo que Dios quiere que realmente nosotros separemos, es lo almático con lo espiritual. Es decir, hermano, tu dolor no puede determinar tu futuro. Tu condición actual no puede determinar tu futuro. Nuestro futuro tiene que ser determinado por la palabra. Nuestro futuro tiene que ser determinado por lo que Dios dice. Nuestro futuro tiene que ser determinado por las promesas de Dios para nuestras vidas. La pregunta es, iglesia, ¿estamos viviendo en sus promesas? ¿Estamos tomando la palabra de Dios? ¿O qué estamos haciendo con ella? Tenemos que renunciar a ser almáticos. Tenemos que ser espirituales. Tenemos que meternos con Dios para poder entender las formas como Él trabaja. Decía el salmista, Dios, mi Dios eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Iglesia, tenemos que anhelar al Señor. Pastor, es que ya no lo siento, es que no es de sentirlo, es de creerlo. Dios quiere que nosotros salgamos de esa condición religiosa donde pretendemos que el éxito de la vida se va a obtener en la medida que nosotros hagamos exaltar nuestra alma. Y no es así, iglesia. Tenemos que levantarnos del dolor por la pérdida de un ser familiar. Tenemos que levantarnos del dolor por la soledad en la que nos han dejado. Tenemos que levantarnos del dolor, hermano, o del sufrimiento de aquellos que nos han criticado. Tenemos que levantarnos. La iglesia no puede seguir viviendo en cuanto al alma. La iglesia tiene que estar cimentada en la palabra. Hermano, Jesús mismo decía, bienaventurado vas a ser cuando por causa del evangelio seas criticado. No me explico por qué muchos cristianos creyentes renuncian a esto cuando eso debería de ser normal. No renunciar, debería ser normal que la gente hable de uno. Y escuchen bien, hermano, tenemos que romper esa condición. Y escuchen bien, ser espiritual no quiere decir que somos toscos, ser grosero. Ser espiritual quiere decir, hermano, que estamos definidos en esta fe. Estamos definidos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén, hermanos. Número 6. Un entendido es aquel que no es perfecto, pero sabe que está siendo dirigido por el que es perfecto. Escuche, hermano. Un entendido es aquel que sabe que no es perfecto, pero está siendo dirigido por aquel que sí es perfecto. La iglesia hoy en día se justifica, es que nadie es perfecto. Pero la Biblia me enseña en Filipenses que nosotros estamos siendo capacitados en ese camino de perfección. Es decir, hermano, perfecto no es, hemos malinterpretado lo que es la perfección. Perfección es no pecar. Perfección no es tenerlo todo. Estamos muy equivocados. Perfección es hacer las cosas como la palabra de Dios me dice que lo haga. Entonces, cuando viene el Señor y trata con tu vida, Él está demandando perfección. Pero nosotros nos justificamos, es que nadie es perfecto, pastor. Es que nadie es perfecto, hermano. Y tenemos que tener mucho cuidado porque posiblemente estamos resistiendo al Señor. Posiblemente estemos resistiendo al Espíritu Santo. Número 7. Un entendido se conecta en el Espíritu con el que debe de conectarse. Hay gente, hermano,
que antes de creer la palabra le creen a lo que un hombre dice. Nuestra vida tiene que estar cimentada en nuestra relación con el Señor y en nuestra fe en su palabra. No podemos decir, hermano, que somos creyentes, cristianos, que creemos en un Dios poderoso si estamos esperando qué nos dice el profeta, si estamos esperando qué nos dice el ungido, cuando Dios, hermano, tiene algo que decirnos a nosotros personalmente. Un entendido, hermano, no se impresiona por las cosas que los demás hacen. Un entendido sabe que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Hermano, no es momento para perder el tiempo en ver qué es lo que aquel está haciendo o no está haciendo. Es momento para que nosotros pongamos un stop a eso y comencemos a ver lo que yo estoy haciendo. Y que comencemos a ver qué es lo que yo no estoy haciendo y comenzar a hacerlo. Amén, hermanos. Número 8. Un entendido no anda perdiendo el tiempo. Diga conmigo, tiempo. Si la Biblia me enseña a mí que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, eso me enseña que Él es el dueño del tiempo. Cuando yo pierdo el tiempo, yo le estoy minimizando a Él. Yo lo estoy contradiciendo a Él. Más adelante, pastor, ahorita siento que no es el tiempo, es que el tiempo no es tuyo, el tiempo es del Señor. Por eso, hermano, nuestros tiempos deben de estar cimentados en Él. Si bien es cierto, manejamos un tiempo, ahorita son las 10:39. Pero la pregunta es, ¿qué está pasando en el tiempo del Señor, en el kairos de Dios? ¿Estoy en la estación que Dios quiere que yo esté? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que esté haciendo? Un entendido no anda perdiendo el tiempo. Es más, un entendido no pierde el tiempo en la ofensa. Un entendido no pierde el tiempo en la crítica. Un entendido no pierde el tiempo en aquellas cosas que saben que lo único que vienen es a hacerle perder el tiempo. Y qué importante es, hermanos, que nosotros hoy en día valoremos el tiempo. Diga conmigo, tiempo. Iglesia, tenemos que valorar el tiempo. Tenemos que realmente aprovechar el tiempo. No podemos desperdiciar el tiempo. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Si hay que orar, hay que orar. Pero no podemos nosotros, aquí, pastor, a ver qué sale. Algo tenemos que estar haciendo. Dígale que está a la par, algo tienes que estar haciendo. Número 9. Un entendido obedece y se sujeta. Voy a dejar esta para el final porque el Señor me habló algo esta semana. Un entendido no se complica. Un entendido no anda cuestionando. Un entendido cuando tiene una duda pregunta. ¿Cómo es, Señor? Así, ok, démosle viaje. Lo que pasa, hermano, que muchas veces no entendemos la forma como Dios trabaja. En el tiempo de Moisés tenía gente capacitada, hermano. Estaba Caleb, estaba Josué, en el tiempo de Moisés y estaba Josué. Tenía su ejército. Pero tenemos que entender que hay una forma como Dios trabaja. Y en su momento yo no fui pastor. Yo estaba sometido a mi pastor. Y escuchen bien, yo entendía cuál era la parte de él y cuál era la parte mía. No podemos nosotros estar perdiendo el tiempo en y cómo aquí, y cómo ahí, y si no es así, y si no es así. Entonces, a la luz de la palabra me doy cuenta que cuando tomamos esa posición estamos perdiendo el tiempo. Pero todo eso, hermano, va a ser fácil cuando nosotros tenemos tiempo con el Espíritu Santo. El problema muchas veces es que cuestionamos, pero no tenemos tiempo con el Espíritu Santo. Diga conmigo, tiempo con el Espíritu Santo. Ahora bien, hermano, cuando usted tome tiempo con el Espíritu Santo, está bien, hable usted, pero también déjelo, escúchelo a Él. Cuando tomemos tiempo con el Espíritu Santo, oremos a Él, pidámosle, está bien, pero escuchen bien, obedezcamos lo que Él nos dice que hagamos. El problema es que queremos crear una relación con el Señor solo pidiéndole y pidiéndole. Pero cuando Él nos pide algo, yo no te escuché eso, Señor. Un entendido no se complica, no anda cuestionando. Un entendido siempre colabora, siempre empuja, siempre busca qué hacer por el avance del reino. Un entendido siempre mantiene en unidad su relación con los demás. Un entendido no busca excusa para servir al Señor.
Amén, hermanos. Un entendido conoce la palabra, y cuando no la conoce, pregunta al Señor. La iglesia necesita crecer a ese nivel de ser entendidos. La iglesia solamente va a avanzar con aquellos que son entendidos. Y esto no es acepción de personas. Simplemente en este reino, hermanos, se requiere gente que crea. Y tenemos que creer. Yo no sé usted, hermano, pero yo estoy interesado en la generación que viene. Tengo 33 años. Este año yo muero y resucito. Gloria al Señor por eso. Pero estoy interesado en esta generación. Y tal vez, hermano, no es que yo voy a hacer muchas cosas, pero por lo menos voy a orar y voy a interceder por eso. Pero como iglesia tenemos que ser entendidos de esas cosas. Y quiero terminar con lo siguiente. Hace 2 semanas estamos orando tempranito aquí. Estaba el hermano William, estaba la hermana Noemí. Y yo recuerdo que estuve orando esa semana: Señor, muéstrame, porque es importante muchas veces, cuando nosotros tratamos algo, es importante tratar la raíz. Diga conmigo, la raíz. Hermano, muchas veces nosotros lo menos que hacemos es tratar la raíz de las cosas, y por eso las cosas no cambian. Hay que tratar de raíz las cosas. Y orando al Señor, yo le pregunté al Señor: tal vez yo no voy a ver a Santa Rita de la manera que quisiera, pero yo sé que mi generación sí la va a ver así, a menos que el Señor venga, ¿va? Y no solamente Santa Rita, Honduras, hermano, también. Un día un profeta profetizó que iba a haber un presidente cristiano. Yo le dije al Señor: yo quiero estar ahí presente. Y yo creo esa palabra. Honduras va a tener un presidente cristiano, pero cristiano de verdad. Lo creemos, hermano. Yo le digo: Señor, ¿cómo quisiera que eso fuera ya? Pero orando al Señor, yo le decía: Señor, ¿qué pasa, Rabra? ¿Qué pasa con Santa Rita? ¿Qué pasa con la iglesia en Santa Rita? Y quiero que escuche bien esto, porque eso tiene mucho que ver, tal vez no con esa ciudad, también tiene que ver con Honduras. Y el Señor me mostraba que una de las razones que determina la condición de una ciudad es la falta de honra a la autoridad. Hermanos, si nosotros no honramos al Señor de la manera que Él se lo merece, mucho menos vamos nosotros a poder honrar al hombre. ¿Escuchó? Y se lo voy a decir con todo temor y temblor. Y este mensaje se está grabando. Yo no soy nacionalista. Tampoco soy liberal. Tampoco soy libre. Mucho menos PAC. Yo soy de Cristo. Y escuchen bien, hermano. Hasta más duro le da el piano. Al presidente de la República que lo puso ahí fue Dios. Tenemos que tener temblor, hermano. Tenemos que tener temor de Jehová cuando hablamos en contra de Él. Tal vez hemos caído en maldición por criticar al ungido, y eso es muy delicado. Y escuchen bien, hermano. Tocar a un ungido, hermano, es rebelarse en contra del Señor. Y la Biblia me enseña en Samuel que eso es espíritu de brujería y de hechicería. Quítese de la mente: es que pastor, él es malo. Quítese de la mente eso. Ayer miraba al pastor Dante Gebel orando por El Salvador. O sea, nosotros tenemos que ver como Dios ve las cosas, hermano. Tenemos que visualizar la palabra. Y esto tiene mucho que ver con pastor, con evangelista, ministro, autoridad. Porque dice la Biblia que no hay autoridad sino aquella que ha sido puesta por el Señor. Y yo orando al Señor, se los compartía a los hermanos que venimos a orar. Santa Rita está así porque no honran a la autoridad.
nos comemos todos los días o cada semana. En Santa Rita se comen muchos tacos al pastor. Mira que el pastor, mira que el pastor. Y después vamos a orar a la presencia del Señor. Señor, ¿y qué pasa? Es porque has acarreado maldición por criticar, por despreciar, por hablar mal del ungido de Dios. Y escuche bien, hermano, yo en mi vida he tenido buenos líderes y he tenido malos líderes, pero Dios me libre, hermano, de hablar mal de ellos. Y ahora que estoy en esta posición me doy cuenta lo delicado que es eso. Tal vez me decía mi esposa ayer, uno tiene que ser bien sabio cuando escribe algo en Facebook o cuando dice algo, porque nosotros estamos en los tiempos en donde la letra, ¿okay?, las palabras, eso es muy notorio. Cualquier cosita que alguien dice, hermano, la gente la tergiversa. Pero el Señor me mostraba eso. La condición es porque no están honrando la autoridad. Nos estamos rebelando en contra de la autoridad. Estamos diciéndole a Dios, te equivocaste. Hermano, Dios nunca ha perdido una batalla, mucho menos se equivoca. Señor, mejor hubieras puesto de pastor a la pastora Samadí, mejor. Pastor José es muy grosero. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, te equivocaste? Señor, perdiste la batalla. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, planchaste con Juan Orlando? Iglesia, tenemos que tener temor de Jehová. Tenemos que ir a la presencia de Dios y realmente pedirle perdón al Señor por eso. Y no solamente al presidente, tantas cosas. A los ministros. Y me llevaba el Señor a mí a la parte de Samuel, donde nos enseña el aspecto de David y Saúl. Dios puso a Saúl de rey porque el pueblo se lo pidió. Escuchen bien, hermano. A veces nosotros justificamos mucho o exaltamos el hecho de que, pero David pecó, pastor. David cometió adulterio y tantas cosas. Pero tenemos que pesar en la balanza nosotros por qué Dios lo considera un hombre conforme al corazón de él. Y escuchen bien, ser conforme al corazón de Dios no quiere decir que somos perfectos, sino, hermano, que sabemos quién es nuestro Dios. Léalo ahí en el libro de Samuel. David tuvo la oportunidad de matar 2 veces a Samuel. No sé si fueron 2 o 3 veces. Y las palabras de David, se las voy a poner en caliche: Dios me guarde en hacerle algo al ungido de Jehová. Y a nosotros, hermanos, no nos importa hablar mal de los ministros, no nos importa hablar mal de la autoridad. Es que es un gran ladrón ese. Pastor, abra los ojos y mire. Y Saúl, hermano, era sinvergüenza, ladrón, usurpador, manipulador. Se rebeló contra Dios. Manipulaba a sus soldados. Quiso matar a David. Y David dijo, que Dios me libre. ¡Ay de mí! Si hablo mal del ungido de Jehová, si yo le hago algo al ungido de Jehová. Y eso, hermano, a mí me ha estado... he estado indagando mucho en esa parte. Y el Señor me mostraba, y hay que ser entendidos de eso, iglesia. Si vaya a marchar, marche, pero no peque contra Dios. Entonces, el punto es el siguiente. Para nosotros salir de la condición en la que estamos, tenemos que comenzar a pedirle perdón al Señor por esas cosas. Porque hemos hablado mal del ungido.
Escuchen bien, hermano, esta mañana vamos a tomar Santa Cena. Y mientras adorábamos, Dios me mostraba algo. Para tomar la Santa Cena es importante reconocer autoridad. Hermanos, en mi casa, cuando mi mami me llamaba a comer, era comer. 10 minutos comer, ¡ja! Venga para acá. Mucho menos cuando le decía, tengo hambre, ahorita tengo la comida, y no llegaba. Yo no soy criada de nadie. Aquí está la comida y te venís. Para tomar Santa Cena hay que reconocer autoridad. Hay que reconocer que el Padre quiere que vayamos a su mesa. Hay que reconocer que Dios quiere que nos sentemos a su mesa. Pero escuchen bien, hermano, a su mesa, a poder estar con Él. Y esta mañana quiero decirles esto directamente. Eso, hermano, que voy a decir ahorita es para usted. Diga conmigo, es para mí. Dígalo, pastor, no me voy a enojar. Dígalo, no me enojo, pastor. Así nos dice el Señor. A mí también me lo dijo ya. Arrepiéntete por haber hablado mal de la autoridad que Dios ha puesto, ya sea ministerial, de gobierno, municipal y aún dentro de tu familia. Y ese es el camino que Dios va a comenzar a utilizar para llevarnos a eso glorioso que tanto queremos ver, primeramente en nuestra generación. Tenemos que pedirle perdón a los ministros. Tenemos que pedirle perdón a la autoridad. Tal vez no vamos a decir, Juan Orlando, perdóname. No, pero tiene que salir del corazón eso. Tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios. Yo siempre le pregunto al Espíritu Santo, escuchen bien, hermano, porque sé que a veces tomamos esto muy livianamente. Siempre le pregunto al Espíritu Santo cómo fuera la cosa si no fuera así. No sé usted qué tipo de relación tiene con el Señor. Debería tener una relación profunda. Señor, ¿por qué? ¿Qué sería si la cosa fuera así? Hermano, ¿dónde estaría usted si el Señor no hubiese hecho algo por usted? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría usted si el Señor no hubiera muerto por usted? Si el Señor no hubiese ido a la cruz por usted, ¿dónde estaríamos? Tal vez fuéramos de aquellos, hermanos, que extraditaron al pastor José Rosales. Pero Cristo vino, hermano, y nos salvó. Qué exagerado fui ahorita, hermano. El entendido obedece y se sujeta. Yo crecí sin mi papá, hermano. Yo sé que cuesta muchas veces. Yo sé que cuesta muchas veces. A veces nos reímos, miramos las cosas como un chiste. Yo sé que cuesta, hermano. Y no les digo, no los obligo a hacerlo. Pero escuchen bien, esta es una raíz que tenemos que tratar a partir de hoy. Escuchen. Hay una raíz que tenemos que tratar. Y escuchen bien, hermano. Esa raíz comienza por su vida. Escuche, esa raíz comienza por su generación, por su familia, por su destino. Y eso es algo que el Señor me ha estado diciendo. No podemos tener autoridad si no reconocemos la autoridad. Y aquí viene la parte buena. Yo sé que a alguno le va a gustar. ¿Por qué ya no le paran bola a las protestas? Porque como no reconocen autoridad, no tienen autoridad. Para mí, ir a protestar en Honduras así como está es perder el tiempo. No te van a escuchar porque no respetas autoridad. Vino el endemoniado en el nombre de Jesús que predica Pedro. Sal de ahí. Los demonios le dijeron, conocemos a Pedro, conozco quién es Pablo, sé quién es Jesús, pero ¿y tú quién eres? Y dice la Biblia que aquellos demonios se le metieron a él por andar inventando.
Ahora veamos la otra parte. Cuando Jesús fue y le dijo: Jesús, no nos hagas nada, por favor. Mándanos a aquellos cerdos. ¿Por qué los demonios dijeron eso? Porque reconocían que Jesús reconocía autoridad. Da tristeza ver a la iglesia protestando sin reconocer autoridad. Estamos dejando en vergüenza el evangelio. Estamos dejando en ridículo el reino. Porque queremos protestar por algo y no reconocemos autoridad. Estoy hablando Biblia. Estoy hablando principios del reino. Hermano, cuando conocemos autoridad, le podemos decir a la enfermedad: vete, y la enfermedad se va a ir. ¿Por qué no se va? Porque no está reconociendo autoridad. Y le voy a decir una cosa: no me interesa que me llamen sapo, pero prefiero ser criticado por la gente y no por la palabra. Perdón, y no ser, en este caso, castigado por el Señor. Y escuchen bien, hermano, este principio aplica en todo. El hijo, si no respeta la autoridad del padre, usted no le va a dar las cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? O sea, cuando uno está, ni venga aquí a pedirme. ¿Sí o no? Los que somos padres, ¿verdad? ¿Y a qué viene? Nosotros a mis hijos le estamos enseñando: no, vaya a pedirle perdón a José Daniel, a Mateo, ¿va? Les hacía de poner la cara: no. Papi, no, vaya a pedirle perdón a José Daniel. Porque estamos enseñando, tiene que reconocer autoridad. Él es su hermano mayor. Entonces, hermano, quiero cerrar con esto. Tal vez somos una cultura muy inmadura. Tal vez seamos una cultura muy ignorante. Pero escuchen bien, hermano, la palabra no depende de cuán ignorantes nosotros seamos. La palabra es la palabra. Y Dios quiere, hermano, que nosotros seamos prósperos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que nosotros realmente, hermanos, nos levantemos, que nosotros realmente seamos plenos en Él, que tengamos éxito. Pero escuchen bien, hermano, vamos a comenzar a ver esas cosas cuando nosotros tratemos estos detalles. Y esta mañana Dios quiere que nosotros seamos entendidos de eso. Creemos por lo que es imposible, las cosas que ojo no ha visto ni oído.